Muy bien, tenemos esta ecuación y vamos a realizarlo por el método del tanteo. A ver, metales. Los metales deben lo siguiente: dos sin, no, un sin, balanceado. Y nitrógenos, tres. Acá hay dos nitrógenos, más uno serían tres, ¿no? Entonces, para que esté balanceado, debe dar tres. El hidrógeno, hay tres hidrógenos, tendría tres medios, ¿no? Y los oxígenos serían tres, no hay oxígenos, tres por dos, seis. Acá hay un oxígeno, tres medios, ¿no? Entonces, creo que al menos por tanteo no se puede hacer ni con el inverso, porque el inverso se usa cuando hay un oxígeno en uno de los reactantes y productos. Es un poco complicado acá. Entonces, no se puede balancear por tanteo. Cuando llegues a esa encrucijada, se llama así, llegues a esa encrucijada, entonces ya tienes que usar el método redox, caballero. Y redox implica colocar los estados de oxidación de cada uno. A ver, entonces hagamos por el método redox. El elemento zinc, cualquier elemento químico que se encuentra solo, se considera su estado de oxidación C, solo, cualquier elemento zinc. Siguiente, el hidrógeno siempre presenta su estado de oxidación más uno, por teoría. En la mayoría de los casos lo hace con el más uno. El oxígeno trabaja siempre con el estado de oxidación menos dos, eso es más frecuente. Entonces, ¿con qué número de oxidación trabajará el elemento nitrógeno? ¿Cómo hago eso, profe? Mira, acá hay un uno, ¿no? El 3 le pertenece al oxígeno y este uno le pertenece al nitrógeno, mentalmente. O esto es, voy a hacerlo con la ecuación, ¿ya? Uno por uno es uno, él borra. No sé con qué número trabaja el nitrógeno, le voy a llamar X. Uno por X, X. Más X. El del oxígeno, 3 por menos 2 es igual a menos 6. Y eso, como es una molécula, le igualamos a cero porque no tiene carga. ¿Dónde vale X? 5, ¿no? Eso quiere decir que el coeficiente que presenta el nitrógeno en ese compuesto es igual a más 5. Listo. Ahora vamos con este compuesto. Este compuesto es un poco diferente. Este 2 viene del zinc. ¿Por qué es positivo? Porque es un metal. Aquí hay un 1. Viene este NO3, que es el nitrato. Entonces, en este caso, coloquemos así. En el caso de... Por esto. El nitrógeno, el 2 viene de zinc, o sea, más 2. Más 2. Esto es menos uno. ¿Por qué menos? Porque es no metales. Son no metales. Es positivo porque el zinc es un metal. Y los metales tienen la tendencia a perder dentro de eso. Internamente, los oxígenos menos 2. Para que me dé menos uno, 3 por menos 2, eso es menos 6. Que el número sumado menos 6 me entrega esta carga para hacer menos uno, es el más 5. Oxígeno menos 2 y hidrógeno más 2. En el agua, más uno, el hidrógeno y el oxígeno menos 2. Bueno, ok. Ahora hay que identificar a los procesos redox. Veamos, ¿qué sustancia está cambiando su estado de oxidación? El zinc, que está en cero, pasa a más 2. Como aumenta su número de oxidación, se llama ese proceso oxidación. ¿Ya? Se denomina la oxidación. Y entendamos que la oxidación se entiende como una pérdida de electrones. De 0 a más 2 en la regla numérica hay una distancia de 2 unidades. Por eso diremos que están perdiendo 2 electrones.
donde termina la oxidación es en este sigma 2, como pertenece a este compuesto, todo el compuesto se llamará, como viene de una oxidación, forma oxidada. Donde inicia la oxidación se denomina agente reductor. ¿Ok? Esos son los nombres que hay que asociarlos. ¿Qué más? La otra sustancia que cambia, ¿quién cambia? El nitrógeno. Si usted observa el nitrógeno, también va a presentar un cambio. Este nitrógeno, más 5, pasa ¿a cuál? ¿A este? No, él también tiene más 5. Usted tiene que escoger a los elementos que están cambiando. O sea, este nitrógeno no lo voy a comparar con él, porque su estado es el mismo. Pues no lo toma en cuenta. El otro sí, porque él tiene más 2. Entonces, voy a analizar los elementos químicos que están cambiando. Por lo tanto, más 2. Y la pregunta es, de más 5 a más 2, de más 5 a más 2, el número está cambiando, ¿no? Está disminuyendo. Como disminuye, se refiere a una reducción. Y la reducción implica una ganancia. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la distancia de el número más 5 al número más 2? Ese es 3, ¿no? Y donde acaba la reducción, tiene un nombre. Se llama forma reducida. Y donde inicia se llama agente, lo contrario de la reducción, oxidante. Listo. Hasta ahí hemos identificado los números de oxidación. Como te decía, redox es un método un poco más extenso. Ahora hay que buscar que esos electrones que están siendo transferidos sean iguales a un mínimo como múltiplo. Entonces, tenemos ahí 2 electrones y 3 electrones. Tienen que ser iguales. Entonces, ¿por qué número multiplicaría el 2 y el 3 para que sean igual y mínimo? En otras palabras, el mínimo como múltiplo de 2 y 3, ¿cuánto es? Es 6. Por ende, para que esto sea 6, multiplicamos a la oxidación por 3. Y a la oxidación, para que sea 6, multiplicamos por 2. De esa forma logramos que los coeficientes ya sean un número igual, ¿no? Entonces, 3 por 2 es 6, 2 por 3 es 6. Esos números que hemos multiplicado se van a repartir así. E3 se reparte en los elementos que han participado en la oxidación, se distribuye, ¿no? Entonces, 3 acá y 3 al otro compuesto acá. También acá en la reducción, este 2 se reparte con los elementos que han estado en la reducción, ¿no? El 2 se va a distribuir. Sería entonces 2 y 2. De esa forma ya hemos balanceado por redox. Ahora lo que queda finalmente es balancear por el método del tanteo. Y por tanteo ya hemos platicado. Hay 3 zinc, 3 zinc, ¿correcto? 2 nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos hay acá? Con cuidado. 2 nitrógenos. Este 3 multiplica. 3 por 2, 6. Todo dentro que está del paredis está afectado por el 6. Tendría acá 6 nitrógenos. Ya, 6. 3 por 2, 6. Y afuera tenemos otros 2 nitrógenos. 6 más 2, 8. Hay 8 nitrógenos en los productos. ¿Qué número debe tener? Debe haber 8, pero ya hay 2, o sea, le cambian, ¿no? Acá debe ser entonces 8 nitrógenos. Lo borran nomás. Quedaría 8. Por lo tanto, vamos a modificar ese coeficiente. ¿Qué falta? Los hidrógenos. 8 hidrógenos. ¿Qué número multiplicado por los me da 8? 4. Y finalmente tenemos que evaluar los oxígenos. ¿Y qué nos sacamos? Oxígeno, tenemos 24 oxígenos. Acá tenemos 3 por 2, 6. 6 por 3, 18.
más 2, 20, más 4, 24. La ecuación queda balanceada. ¿Qué nos dice la pregunta? La suma de coeficientes al balancear sería 3 más 8, 11. 11 más 3, 14. 14 más 2, 16. 16 más 4, entonces la respuesta debe ser igual a